Si últimamente te cuesta concentrarte, si sientes que cada vez te es más difícil sentarte a trabajar sin distraerte, o si abres el celular solo un momento y han pasado 40 minutos, probablemente no sea falta de disciplina. Tampoco significa que te hayas vuelto más perezoso. Creo que el problema es otro. Estamos entrenando constantemente a nuestro cerebro para distraerse. Y cuanto más tiempo vivimos así, más difícil se vuelve a hacer algo que antes era normal: pensar profundamente. Porque la concentración no es simplemente una herramienta de productividad, es la base de casi todo lo importante que hacemos. Aprender, crear, resolver problemas, tener buenas ideas, incluso disfrutar realmente de algo. Todo depende de nuestra capacidad de prestar atención. Y hoy esa capacidad está siendo atacada constantemente. Hoy vamos a revelar cuáles son esos 5 errores que están secuestrando tu cerebro. Vamos a entender qué nos enseñan las neurociencias sobre la atención. Y lo más importante, al final te voy a dar la solución con las 3 estrategias exactas basadas en el libro Deep Work o Céntrate de Cal Newport, para que reprogrames tu mente, recuperes tu enfoque y hagas en un mes lo que la mayoría de la gente le toma un año. Hay una idea de Cal Newport que me parece especialmente interesante. Él dice que la capacidad de trabajar profundamente se está volviendo cada vez más rara y al mismo tiempo cada vez más valiosa. Y creo que basta con mirar cómo vivimos para entender por qué. Pasamos el día saltando entre notificaciones, correos, mensajes, redes sociales, videos cortos y tareas distintas. Nuestro cerebro casi nunca permanece suficientemente tiempo en una sola cosa para entender realmente a profundidad. El problema es que el cerebro se adapta a cómo lo usamos. Si vivimos reaccionando constantemente a estímulos rápidos, nuestro cerebro se vuelve mejor reaccionando, pero peor concentrándose. Y eso tiene consecuencias bastante más grandes de lo que parecen. Porque muchas veces lo que sentimos no es que estamos perdiendo la atención. Lo que sentimos es otra cosa: cansancio mental, dificultad para pensar con claridad, procrastinación, sensación de estar ocupado todo el día sin avanzar realmente en algo importante. En este video quiero hablar precisamente de eso, de los errores más comunes que están destruyendo nuestra capacidad de enfoque y de qué podemos hacer para recuperarla. El primer error es probablemente el más normalizado de todos: vivir interrumpidos constantemente. Hoy mucha gente trabaja en un estado de interrupción permanente. Un mensaje, luego un correo, después Instagram, luego una notificación, después otra cosa distinta. Y aunque parece que estamos haciendo muchas cosas a la vez, en realidad el cerebro está pagando un precio enorme por cada cambio de atención que hacemos. Existe un concepto bastante interesante llamado residuo atencional. La idea es simple: cuando cambias de tarea, una parte de tu atención se queda enganchado con la tarea anterior. Entonces, aunque físicamente estés haciendo algo nuevo, mentalmente tu cerebro no ha terminado de cambiar completamente, y eso reduce muchísimo la calidad de tu concentración. El problema es que entrar en un estado de enfoque profundo toma tiempo. Normalmente los primeros minutos de trabajo son superficiales. El cerebro todavía está disperso, pero si constantemente interrumpimos ese proceso, nunca llegamos realmente a concentrarnos. Por eso muchas personas terminan el día cansadas, sintiendo que hicieron muchísimas cosas, pero sin haber avanzado de verdad en nada importante. De hecho, los estudios realizados en la Universidad de California demuestran que tras una interrupción, el cerebro tarda una media de 23 minutos en recuperar el nivel de concentración profunda original. 23 minutos perdidos por un vistazo de 5 segundos. Si haces esto 10 veces al día, estás literalmente tirando horas de tu vida a la basura y agotando tu energía mental. La solución aquí no es complicada, aunque sí incómoda al principio. Necesitamos crear espacios sin interrupciones, bloques de tiempo donde exista una sola tarea y donde el celular y las notificaciones de multitasking desaparezcan por completo, porque el enfoque profundo necesita continuidad. El segundo error es vivir sobreestimulados todo el tiempo, y creo que este es uno de los grandes problemas del mundo moderno. Nuestro cerebro nunca había estado expuesto a tantos estímulos simultáneamente. Videos cortos, contenido infinito, cambio constantemente de información, recompensas inmediatas. Todo está diseñado para capturar tu atención lo más rápido posible. Cuando acostumbras a tu cerebro a recibir estímulos constantes y rápidos, estás elevando tu línea base de dopamina. Y cuando se acostumbra a estímulos rápidos y constantes, las actividades que requieren atención sostenida empiezan a sentirse extrañamente difíciles. Como por ejemplo, leer un libro cuesta más, estudiar cuesta más, incluso mirar una película sin ver el celular empieza a parecernos raro. Muchas veces pensamos que eso es simplemente falta de disciplina, pero tiene mucho más que ver con la tolerancia a la estimulación. El cerebro pierde práctica haciendo tareas lentas y profundas. Tu cerebro es adicto a la novedad constante. Y aquí hay algo importante: la concentración requiere cierta tolerancia al aburrimiento. Si cada vez que aparece un momento vacío revisamos automáticamente el celular, el cerebro nunca aprende a sostener la atención durante mucho tiempo. Por eso pequeñas cosas como caminar sin el teléfono, esperar en una fila sin mirar redes sociales o simplemente pasar algunos momentos sin estímulos constantes pueden ayudar más de lo que parece. No porque el aburrimiento sea mágico, sino que estás reentrenando tu atención para no necesitar dopamina inmediata cada pocos segundos. Otro error muy común es pensar que la concentración aparece automáticamente cuando la necesitamos, pero el enfoque funciona mucho más como una habilidad que como un estado espontáneo. Cal Newport habla mucho de esto en su libro Deep Work. La
capacidad de concentrarse profundamente y producir trabajo de calidad no aparece por accidente, se desarrolla mediante práctica. Y creo que esto es importante porque mucha gente intenta trabajar profundamente después de haber pasado muchos años entrenando exactamente lo contrario. Si durante meses o años hemos acostumbrado al cerebro a cambiar constantemente de estímulo, es normal que sentarse una hora a trabajar se sienta difícil al principio. No significa que no puedas concentrarte, significa que probablemente no has entrenado esa habilidad recientemente. La buena noticia es que el cerebro se adapta relativamente rápido. Algo tan simple como empezar con bloques cortos de concentración puede hacer una diferencia enorme. 20 o 30 minutos de trabajo sin interrupciones ya son suficientes para empezar a reconstruir esa capacidad. Y cuanto más practicas a profundidad, más natural empieza a sentirse. El multitasking probablemente sea una de las ideas más sobrevaloradas de la productividad moderna, porque aunque sentimos que estamos haciendo varias cosas a la vez, en realidad tu cerebro no trabaja así. Lo que hace realmente es cambiar entre tareas distintas, y cada cambio tiene un costo mental. Por eso, responder mensajes mientras trabajas, revisar correos constantemente o estar con 10 pestañas abiertas suele generar una sensación de agotamiento bastante extraña. No porque las tareas sean difíciles, sino porque el cerebro nunca logra estabilizarse en una sola dirección. Y creo que mucha gente ya vive en ese estado como si fuese normal, con concentración fragmentada durante todo el día. El problema es que las tareas importantes casi siempre requieren profundidad, como pensar bien, escribir bien, estudiar o resolver problemas complejos necesitan nuestra continuidad mental. Por eso muchas veces hacer menos cosas pero con más atención termina siendo mucho más efectivo. El último error creo que es uno de los más infravalorados: nunca dejar espacios vacíos. Hoy consumimos información constante, como música, podcasts, videos, redes sociales. Siempre hay algo llenando nuestra atención. Pero el cerebro también necesita momentos de silencio. Necesita espacios donde no está reaccionando constantemente a información nueva. Muchas buenas ideas aparecen precisamente en esos momentos. Por ejemplo, caminar, duchándote, manejando o simplemente mirando por la ventana. Y no es casualidad. Cuando dejamos de consumir estímulos constantemente, el cerebro empieza a procesar mejor lo que ya tiene. Creo que mucha gente ha perdido la capacidad de estar sola con sus pensamientos. Y eso afecta muchísimo nuestra claridad mental. Porque la profundidad no aparece sola trabajando duro. También necesita espacios de calma. Entonces, si nuestro entorno está diseñado para distraernos y nuestro cerebro cae en la trampa del residuo de atención y dopamina fácil, ¿cómo la solucionamos? La respuesta está en dominar el trabajo profundo. El trabajo profundo son actividades profesionales realizadas en un estado de concentración libre de distracciones, que empujan tus capacidades cognitivas al límite. Estas son las tareas que realmente mueven las agujas en tu vida. Para implementarlo necesitas sistemas, no motivación. Primero debes adoptar el aislamiento estratégico. El trabajo profundo no surge por arte de magia en un domingo por la tarde. Debes agendarlo. Bloquea de 1 a 3 horas en tu calendario donde literalmente desaparezcas. Coloca el teléfono en otra habitación o en modo avión, solo tú y tu tarea. Elimina la posibilidad de interrupción para evitar el coste de cambio de contexto. Segundo, entrena la tolerancia al aburrimiento. Si cada vez que esperas en una fila por 2 minutos sacas tu teléfono, estás entrenando a tu cerebro para no tolerar la falta de estímulo. Para tener un enfoque láser, debes sentirte cómodo con la incomodidad de no hacer nada. Ese aburrimiento estratégico es el gimnasio de tu concentración. Y tercero, define un objetivo radicalmente claro para cada sesión. Cuando te sientes a trabajar, no decidas en ese momento qué vas a hacer. Esa fatiga por decisión drena tu energía. La noche anterior define exactamente qué vas a completar en tu bloque de trabajo profundo. Cuando el plan es claro y el entorno está controlado, la ejecución se vuelve inevitable. Creo que el enfoque se está convirtiendo en una de las habilidades más importantes del mundo moderno, porque vivimos rodeados de distracciones constantes, y en un entorno así, la capacidad de pensar profundamente empieza a ser cada vez más rara, pero también cada vez más valiosa. La buena noticia es que la atención puede entrenarse otra vez. El cerebro cambia dependiendo de cómo lo usamos. Si llevamos años entrenándola para distraerse, probablemente se volverá más distraído. Pero si empezamos a proteger nuestra atención y a crear espacios de concentración real, poco a poco vuelve a adaptarse. Y creo que eso cambia mucho más que la productividad. Cambia la claridad mental, la sensación de control, la capacidad de aprender, incluso la forma en que vivimos el día a día. Si te gustó este video, suscríbete porque en este canal voy a seguir hablando sobre enfoque, dopamina, energía, sueño, neurociencia y rendimiento humano. Siempre basándonos en evidencia científica, pero explicado de forma simple y aplicable. Si todavía no viste el video anterior sobre por qué estás cansado todo el tiempo y cómo recuperar tu energía, te lo voy a dejar por aquí porque el enfoque y la energía están muchísimo más conectados de lo que parece.